Con su permiso, Presidenta, Comisión Especial de Integrantes de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, encargada de responder al dictamen con proyecto de acuerdo inherente a la evaluación del desempeño del licenciado Héctor Maldonado Bonilla con relación al cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto radicado en el expediente número 572/2022-2 del Juzgado Primero de Distrito del Estado derivado del expediente parlamentario número 64-056/2022. Asamblea Legislativa, la Comisión Especial que suscribe le fue instruido reponer el dictamen con proyecto de acuerdo relativo al evaluado desempeño del licenciado Héctor Maldonado Bonilla con relación al ejercicio del cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto que el Pleno de la Legislatura local esté en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto radicado en el expediente número 572/2022-2 del Juzgado Primero de Distrito del Estado, derivado del expediente parlamentario número 64-056/2022. En cumplimiento a la determinación inherente contenida en el acuerdo emitido por el Pleno del Congreso del Estado el día 14 de julio del año 2020, del año en curso, con fundamento en lo establecido en los artículos 116, fracción tercera, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción 27ª, párrafo segundo, inciso A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 192 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 78, párrafo segundo y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. La Comisión Especial procede a dictaminar con base en los siguientes resultados. Primero, con fecha 23 de junio del año 2016, el Pleno de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante el decreto número 230, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado del día 24 del mismo mes y año, designado al licenciado Héctor Maldonado Bonilla para ocupar el cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado durante el periodo comprendido del 16 de julio del año 2016 al 15 de julio del año 2022. Dos, en consecuencia, el licenciado Héctor Maldonado Bonilla rindió protesta ante el Pleno del Congreso del Estado el día 15 de julio del año 2016, como está establecido en el acuerdo legislativo de esa fecha, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 19 del mismo mes. Tres, el licenciado Héctor Maldonado Bonilla asumió sus funciones como magistrado propietario ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala el 2 de agosto del año 2016. Cuatro, con fecha 12 de abril del año 2022, la 64ª Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen con proyecto de acuerdo emitido por la Comisión Especial Legislativa que se encarga de formular e instruir el procedimiento para analizar la sustitución jurídica y evaluar el desempeño del licenciado Héctor Maldonado Bonilla en su carácter de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En el punto cuarto del acuerdo al efecto expedido se determinó lo siguiente. Cuarto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción tercera, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción 27ª, inciso A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 12 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 3, párrafo primero, 5, fracción primera, 7, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de la 64ª Legislatura del Congreso, determina que no es procedente ratificar al licenciado Héctor Maldonado Bonilla en el cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 5. Posteriormente al acuerdo de referencia le fue notificado al licenciado Héctor Maldonado Bonilla mediante el oficio al que se le acompañó copia certificada de la terminada cita en dictamen con proyecto de acuerdo en que se basó en virtud de estar inconforme con el referido acuerdo de fecha 12 de abril del año 2022, así como el contenido del dictamen con proyecto de acuerdo que se derivó, dado que se resolvió no ratificarlo en el cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Héctor Maldonado Bonilla promovió juicio de amparo indirecto, impugnado lo conducente. La correspondiente demanda de amparo indirecto fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado en el expediente número 572/2022-2 del 12 de mayo del 2022. 6. El juicio de amparo instancial fue resuelto el día 7 de febrero de 2023 en el sentido de conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto que el Pleno del Congreso Estatal deje insubsistente el proyecto de acuerdo reclamado de fecha 12 de abril del año 2022 y en su lugar se emita otro en el que se atiendan los aspectos allí expresamente señalados y resuelva con libertad de jurisdicción. Así, en la parte final del considerando sexto de la sentencia de mérito se asentó lo siguiente: deberá concederse el amparo solicitado para el efecto
de que la autoridad correspondiente y el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala A deje insubsistente el proyecto de acuerdo reclamado con fecha 12 de abril del año 2022. B. En su lugar se emita otro en el cual, de manera fundada y motivada, deberá señalar con precisión si la aplicación del artículo 54, fracción 17ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala al caso concreto, es con la norma vigente al inicio del procedimiento de evaluación o con la que se encuentra en vigor, tomando en consideración la reforma del artículo en cuestión a través del decreto 316, publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 4 de mayo del año 2021. C. Conforme a lo anterior, debidamente pronunciarse de manera fundada y motivada acerca de la fe de ratas publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 1 de abril de 2022 en torno a la reforma del artículo 54, fracción 27ª en comento, así como los alcances que ello conlleven al dictado de la nueva determinación. D. Deberá, atendiendo a los requisitos de una fundamentación y motivación reforzada, proveer sobre las pruebas ofrecidas por el quejoso dentro del expediente parlamentario de origen, consistente en los informes anuales rendidos ante el Congreso del Estado por parte de Héctor Maldonado Bonilla, correspondiente a los años 2016 a 2021. Hecho lo anterior con libertad de jurisdicción, se determine lo que en derecho proceda y conforme a sus atribuciones, dicha concesión deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución, porque hace de depender del acto reclamado atribuido a la autoridad ordenadora y no vicios propios. La sentencia indicada fue notificada al Congreso del Estado el día 11 de julio del 2023. 7. No obstante que la determinación en comento fue impugnada por el Poder Legislativo del Estado mediante el acuerdo de revisión, el cual se tramitó en la toca número 75/2023 del primer Tribunal Colegial de Distrito 28º del Circuito. En oportuno se confirmó la determinación del primer grado, adquiriendo el carácter de ejecutoria. 8. Derivado de lo anterior, con fecha 14 de julio de 2023, la Comisión Permanente del Congreso del Estado creó la Comisión Especial que suscribe con la finalidad de responder el dictamen de mérito, como se ha dicho, a fin de que el Pleno de esta legislatura local esté en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto de alusión. 9. El día 20 de julio del año en curso, esta Comisión Especial celebrará su sesión de instalación. 10. Con fecha 10 de agosto del presente año, la Comisión Especial llevó a cabo su segunda sesión y en esta se determinó requerir al titular de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado la remisión de los informes anuales de actividades presentadas por el licenciado Héctor Maldonado Bonilla en su calidad de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, puesto que a su análisis y valoración devienen indispensables para que el Congreso Estatal pueda otorgar el cumplimiento de la determinación de la Autoridad Jurisdiccional Federal. En cumplimiento al acuerdo de referencia, se giran sendos oficios número SE-CE-medio 64-001/2023 y CE 64-002/2023, dirigido a su orden al secretario parlamentario del Congreso del Estado y a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala para que determinen los informes de referencia correspondientes a los años de 2016 a 2021. 11. En la misma sesión de fecha 10 de agosto de la anualidad que transcurre, se dio a conocer que se recibió el oficio número SP 1019-2023, signado por el secretario parlamentario del Congreso del Estado, mediante el cual remitió a esta comisión un escrito fechado y presentado el día 8 de agosto del presente año, suscrito por Héctor Maldonado Bonilla, habiéndose ratificado por su autor el día siguiente, como consta en el acta al efecto formulada, al cual se acompañó. 12. Con fecha 18 de agosto del año 2023, se llevó a cabo la tercera sesión de la Comisión Especial, en la que se dio cuenta de los oficios de contestación a los girados, conforme a lo señalado en el punto número 10 de este capítulo, así como en sus anexos, todo lo cual remitiendo a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura del Estado y al secretario parlamentario del Congreso local. En esos anexos consisten de los informes anuales de actividades que en sus respectivas oportunidades presentó el exmagistrado Héctor Maldonado Bonilla ante los poderes legislativo y judicial, ambos del Estado, los cuales enviaron a esta comisión en atención a la supra indicados requerimientos que se practicaron. Con base en los antecedentes escritos, esta comisión especial procede a formular los siguientes, considerando primero, en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que las resoluciones del Congreso tendrán caracteres de leyes, decretos o acuerdos.
Asimismo, en los diversos 54, fracción 27ª, párrafo segundo de la máxima ley de esta entidad federativa, se dispone que es facultad del Congreso Estatal nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Tribunal de Justicia Administrativa, sujetándose a los términos que establezca esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, salvaguardando en los procesos los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, acceso a la información pública, equidad, paridad de género e independencia del Poder Judicial del Estado. Derivado de lo expuesto, el Congreso del Estado, en competencia para efectuar el proceso de análisis de la situación jurídica y evaluación del licenciado Héctor Maldonado Bonilla, en su carácter de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con motivo de la reposición del dictamen con proyecto de acuerdo correspondiente a fin de cumplir el fallo protector concedido y la persona recién aludida en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto radicado en el expediente parlamentario 572, diagonal 2022, 2, del Juzgado Primero del Distrito del Estado. 2. La citada clasificación de las resoluciones que emite este Poder Soberano Local es retomada en sus términos en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, disposición legal en su fracción segunda conceptual del decreto, como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refiere a un caso particular relativo o determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos, mientras que en su fracción tercera define el acuerdo como toda resolución que, por su naturaleza reglamentaria, no requiere de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo, estos podrán mandar a publicarse por el Ejecutivo del Estado. En ese orden de ideas debe destacarse que, conforme a lo previsto en el diverso 10, apartado A, fracción tercera del ordenamiento legal recién evocado, en decreto deben constar los nombramientos de los servidores públicos y, en atención a lo establecido en la fracción séptima del apartado B del mismo numeral, las resoluciones del Congreso local que expresamente no ameriten la emisión de una ley o decreto se contendrán en un acuerdo. Así, dado en la ratificación de los magistrados del Poder Judicial del Estado, se asemeja a la expedición de un nombramiento. En tal caso, para prorrogar el periodo original, es de afirmarse que tal eventual determinación deberá considerarse que es un decreto y, en lo contrario, la resolución de no ratificar en el cargo de un magistrado de dicho tribunal habría de constar un acuerdo al no haber previsión expresa en otro sentido. Por ende, el asunto que nos ocupa deberá resolverse mediante la expedición de un decreto o de un acuerdo por una parte del Pleno del Poder Legislativo del Estado, según se determina ratificar o no la persona a evaluar, y en su caso, conforme a lo que se plantea en este dictamen, que el proyecto de resolución que al final se plantea. Tercero, en el artículo 83 del párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en el interés que dispone que la creación de comisiones especiales serán por el Pleno o la Comisión Permanente cuando se estime necesario para hacer cargo de un asunto específico, y en su párrafo segundo se establece que las comisiones especiales emitirán un informe o el dictamen correspondiente según sea el caso, el cual presentarán ante el Pleno y, en los casos que así proceda, ante la Comisión Permanente. Por ende, dando la comisión especial que suscribe, fue creada la Comisión Permanente del Congreso del Estado mediante el acuerdo de fecha 14 de julio del año en curso, a efecto de reponer el dictamen con proyecto de acuerdo de fecha 12 de abril de la anualidad 2022, analizando la situación jurídica y proveyendo de la evaluación del desempeño del licenciado Héctor Maldonado Bonilla con relación al cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es de concluirse que la misma es competente para determinar al respecto. Cuarto, en el artículo 116, fracción tercera, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que los magistrados durarán en el ejercicio de su cargo el tiempo que señale las constituciones locales y podrán ser reelectos, y si así lo fueren, solo podrán ser privados de sus puestos de los términos que determinen la Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. De la disposición constitucional transcrita deriva la necesidad de implementar una evaluación completa y objetiva del desempeño de los magistrados de los poderes judiciales locales a efecto de que el ente competente en esta aptitud de determinación y si es procedente o no ratificación. La necesidad de una evaluación completa y objetiva tiene el rango de constituir una garantía de la independencia de los poderes judiciales a las entidades federativas. Es de orden público y está revestida en el interés social. Lo anterior se confirma que a partir de los criterios sustentados en las jurisprudencias siguientes: ratificación o no de funcionarios judiciales locales, la decisión correspondiente es un acto que trasciende los ámbitos internos de gobierno, por lo que es exigible que esté debidamente fundada y motivada. La ratificación o no de funcionarios judiciales tiene una dualidad de caracteres, ya que por un lado
Es un derecho a su favor que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo de ejercicio como juzgador y en conocer el resultado obtenido en la evaluación, y por otro es garantía que opera en favor de la sociedad, ya que ésta tiene derecho a contar con juzgadores idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Así, la decisión sobre la ratificación o no de los magistrados de los tribunales locales no es un acto que quede enclaustrado en los ámbitos internos de gobierno, es decir, entre autoridades en atención al principio de división de poderes, sino que no está formalmente dirigido a los ciudadanos. Tiene una trascendencia constitucional, jurídica muy superior a un mero acto de relaciones intergubernamentales, pues al ser la sociedad la destinataria de la garantía de acceso jurisdiccional y por ello estar interesada en que le sea otorgada por conducto de funcionarios judiciales idóneos que realmente le hagan efectiva. Es evidente que tiene un impacto directo de la sociedad. En virtud de lo anterior, se debe exigir que al emitir este tipo de acto, los órganos competentes cumplan con las garantías de fundamentación y motivación, es decir, que se inviertan, realmente existan una consideración sustantiva, objetiva y razonable y no meramente formal de la normatividad aplicable. Ratificación o reelección de funcionarios judiciales, magistrados, tribunales superiores de justicia locales, artículo 116, fracción tercera de la Constitución Federal, característica y notas básicas. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se confirma un juzgador previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar si continúa en el mismo cargo o no. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado que en el desempeño de este actuó permanentemente con diligencia, excelencia, profesionalidad y honestidad, de manera que pueda caracterizarse como un derecho a favor del funcionario judicial, que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. No depende de la voluntad discrecional de los órganos a quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva que implica el respeto a los principios de independencia y de autonomía. Y autonomía jurisdiccional mantiene una dualidad de caracteres en tanto es, al mismo tiempo, un derecho al ser servidor jurisdiccional y una garantía que opere a favor de las sociedades, ya que éste tiene derecho de contar con juzgadores idóneos que se aseguren de impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. No se traduce de manera automática, pues para que tengan el lugar y en tanto surja como motivo de desempeño que ha tenido el servidor jurisdiccional en el lapso y tiempo que dure su mandato, es necesario realizar una evaluación en la que el órgano y los órganos competentes o facultados para decidir sobre esta se encuentren obligados a llevar un seguimiento de las actuaciones del funcionario en el desempeño de su cargo para poder evaluar y determinar su idoneidad para permanecer o no en el cargo de magistrado, el cual se llevará que sea o no ratificado. En este último debe estar evaluado mediante las pruebas relativas que comprueben el correcto uso y por parte de los órganos del poder quienes se le otorguen las facultades de decidir sobre la ratificación con tal atribución para así aprobar con el ejercicio de dicha facultad y no fuera arbitraria. La evaluación sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho el juzgador y respecto de la cual sociedad está interesada es un acto administrativo de orden público de naturaleza imperativa que se concreta en la emisión de dictámenes escritos en los cuales el órgano u órganos que tienen las atribuciones de decidir sobre las ratificaciones o no del cargo de los magistrados precisen de manera debidamente fundada y motivada las razones sustanciadas y objetivas razonables de su determinación y justificación en el interés en que la sociedad en conocer las actuaciones éticas y profesionales de los funcionarios jurisdiccionales que tienen a su cargo la impartición de justicia. Así entonces el cargo de magistrado no concluye por solo un transcurso de tiempo previsto por las constituciones locales relativas para la duración del cargo, pues ello atentaría contra el principio de seguridad y estabilidad en la duración del cargo, que consagra como una de las formas garantizar la independencia y autonomía jurisdiccional al impedir que continúen en el ejercicio del cargo de funciones jurisdiccionales idóneas. También se contrataría el principio de carrera judicial establecido en la Constitución Federal, en el que una de las características de la permanencia de los funcionarios en los cargos como supuestos de una eficaz administración de justicia. Estas son las características y notas básicas de la ratificación o la reelección de los funcionarios jurisdiccionales, en concreto de los magistrados que integran los poderes judiciales locales. El Tribunal del Pleno
el 3 de enero en curso aprobó con número 22/2006 la tesis jurisprudencial que antecede México Distrito Federal a 3 de enero de 2006, poderes judiciales de los estados, marco jurídico de garantías establecido en el artículo 116, fracción tercera de la Constitución Federal. La interpretación relacionada al texto que este precepto de la Carta Magna y el proceso legislativo que le dio origen surgió como motivo de la preocupación latente en el pueblo mexicano del perfeccionamiento de la impartición de justicia, que plasmó directamente su voluntad en la consulta popular sobre administración de justicia emprendida en el año de 1983 y que dio lugar en la aprobación de las reformas constitucionales en la materia que de forma integral sentaron los principios básicos de la administración de la justicia en los estados, en las reformas de 1986 y 7 y la reforma del artículo 17 de la propia ley fundamental, permitente concluir que una justicia completa debe garantizar en todo ámbito nacional la independencia judicial, al haber incorporado estos postulados en el último proceso constitucional citado, que consagra el derecho de la jurisdicción, y en el diverso artículo 116, fracción tercera de la propia Constitución Federal, que establece que la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada en las constituciones y en las leyes orgánicas de los estados. Ahora bien, como forma parte de garantizar esta independencia judicial, en la administración de justicia social se consagran como principios básicos de los que deben sujetarse las entidades federativas y los poderes en los que se divide el ejercicio del poder público los siguientes: 1. La sujeción de la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia locales en los requisitos constitucionales que garanticen la idoneidad de las personas que se nombren, al consignarse que los nombramientos de magistrados y jueces deberán hacerse preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficacia y probidad en la administración de justicia y que le merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes o otras ramas de la profesión jurídica, y exigirse que los magistrados satisfagan los requisitos en el artículo 95 constitucional. Prevé que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que será responsabilidad de los órganos de gobierno que, de acuerdo con la Constitución estatal a la que remite la Federación, permiten que el proceso relativo a dicha designación. 2. La consagración de la carrera judicial, al establecer por una parte que las constituciones y las leyes orgánicas de los estados establezcan las condiciones para la integración, formación y permanencia de quienes sirvan en los poderes judiciales de los estados, y por otra, las preferencias para los nombramientos de los magistrados y jueces entre las personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y eficacia, probidad en la administración de justicia, lo que será responsabilidad de los tribunales superiores o supremos tribunales de justicia de los estados, o en su caso de los consejos de la judicatura, cuando se haya establecido. Y 3, la seguridad económica de los jueces y magistrados, al disponerse que percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante el cargo. 4, la estabilidad o seguridad del ejercicio del cargo, que se manifiesta de 3 aspectos: A, la determinación de las constituciones locales de manera general y objetiva del tiempo de duración del ejercicio del cargo de magistrado, lo que significa que el funcionario judicial no podrá ser removido de manera arbitraria durante dicho periodo. B, la posibilidad de ratificación de los magistrados al término del ejercicio conforme al periodo señalado y la constitución local respectiva, siempre y cuando demuestren suficientemente poseer los atributos que se les reconocieron al habérseles asignado, así como a esa demostración se realizó a través del trabajo cotidiano desahogado de manera pronta, completa e imparcial, como expresión de diligencias, excelencias profesional y honestidad invulnerable. Esto implica la necesidad de que se emitan dictámenes de evaluación de su desempeño por los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, que concurren en la ratificación y vigilancia en el desempeño de las funciones con motivo de la conclusión del periodo del ejercicio del cargo. C, la inamovilidad judicial para los magistrados que hayan sido ratificados en sus puestos, que solo podrán ser removidos en los términos que determina la Constitución y la ley de responsabilidad de los servidores públicos de los estados. Quinto, tratándose del estado de Tlaxcala, como se adelantó, el ente al que se asiste de competencia para evaluar el desempeño de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia local en el Congreso del Estado, y para ello observarse lo dispuesto en el inciso A del párrafo segundo de la fracción 27ª del artículo 54 de la Constitución Política del Estado, en el que prevé, una vez cumplido el plazo para el que fueron designados los magistrados, podrán ser ratificados por un periodo igual, el Congreso, con la aprobación de las 2/3 partes del total de los diputados que integran la legislatura,
y previa opinión del Consejo de la Judicatura sobre el desempeño de los magistrados correspondientes, resolverán sobre la ratificación o remoción con anticipación de 90 días naturales a la fecha que se expire el plazo de ejercicio. Sexto, de conformidad con el contenido del expediente parlamentario 64-056-22, el cual se tiene a la vista y en el cual merece pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 319, fracción octava y 431 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria del procedimiento de tendencias y practicar la evaluación del desempeño del entonces servidor público. En referencia, se inició y se desahogó que de manera oportuna, merced a que concluyó mediante la emisión del acuerdo de fecha 12 de abril del año 2000, del año anterior, con anticipación a 90 días previos a que se concluya el periodo al que fue nombrado. En ese sentido, el día 29 de marzo del año anterior, la Comisión Especial de Integrantes de esta legislatura local, nombrada a tal efecto, aprobó el procedimiento tendente a analizar la situación jurídica del licenciado Héctor Maldonado Bonilla, así como para evaluar el desempeño en ejercicio del cargo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En el aludido acuerdo emitido en aquella comisión especial se estableció en esencia que dicho procedimiento se conformaría por 3 fases, a saber, la de integración del expediente, que se desarrolló el día 29 de marzo al 8 de abril, ambas fechas de esta anualidad. La vista del magistrado debe hablar con el expediente, la cual se efectuó entre las 9 y las 17 horas del día 11 de abril del año en curso, y la de dictaminación y evaluación, que inició después de las 17 horas con 0 minutos del día 11 de abril de la anualidad que transcurre y que materializó en el dictamen con proyecto de acuerdo emitido el día 12 del mismo mes y año. Así, se toma en consideración que a. Con motivo del desahogo de la primera fase del procedimiento en cita, se realizaron las actividades siguientes. 1. Se giraron los oficios que describen enseguida, inciso A, SE-medio expediente 056-2022-01, CE expediente 056-2022-2, CE expediente 056-2022-3, mediante los cuales se comunicó a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al entonces magistrado presidente de la Sala Civil Familiar del Tribunal y al que en ese tiempo el servidor público sujeto al proceso de evaluación, respectivamente a la instalación de la comisión especial en mención, así como al acuerdo de la misma en el que se aprobó el procedimiento en comento. B. Con SE expediente 056-22-4, a través del cual se pidió al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Estatal su opinión respecto al desempeño del magistrado a evaluar. C. Expediente 056-22-05, por medio del que se requirió a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia local la remisión de copia certificada del expediente personal del magistrado sujeto a evaluación. D. Expediente 056-22-06, en el que se solicitó a la magistrada presidenta y el secretario general de ambos Tribunales Superior de Justicia del Estado informaran respecto a aspectos concretos del desempeño del licenciado Héctor Maldonado Bonilla en su calidad de magistrado, y en ese acto a sus asistentes a sesiones sin asistencias y estas licencias sentidos en sus votos y resoluciones trascendentes que hubiera emitido. Expediente 056-22-7, mediante el que se pidió al magistrado presidente de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia Local un informe relacionado con el desempeño del en ese tiempo servidor público evaluar. Expediente 056-22-08, a través del que se requirió a Héctor Maldonado Bonilla, que en su carácter de magistrado del órgano máximo del Poder Judicial del Estado rindiera informe de todas sus actividades realizadas al ejercicio de dicho cargo. Expediente 056-22-09, por medio de que se rindió a la delegada de la Fiscalía General de la República informara si Héctor Maldonado Bonilla se hallaba vinculado al trámite de alguna carpeta de investigación radicada ante el Ministerio Público de la Federación. Expediente 056-22-10, en el que se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado informará si Héctor Maldonado Bonilla se estaba vinculado a un trámite de alguna carpeta de investigación radicada ante el Ministerio Público local. Y expediente 56-22-11, girado a la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción, en la que la Procuraduría General de Justicia Estatal, a efecto de que informara si Héctor Maldonado Bonilla se encontraba vinculado al trámite de alguna carpeta de investigación radicada ante esa oficina. Expediente 056-22-12, remitido al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con el propósito de que informara si Héctor Maldonado Bonilla se hallaba vinculado al trámite de algún procedimiento de responsabilidad administrativa radicado en este órgano jurisdiccional.
C. Expediente 56-2213, enviado a la Auditora Superior del órgano de Fiscalización Superior del Estado, en el que se le indicó que informara de las observaciones que, en su caso, quedaron pendientes de resolver y solventar relativas a las cuentas públicas del Poder Judicial Estatal, específicamente por cuanto hace a los lapsos en que el licenciado Héctor Maldonado Bonilla fungió como presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa. Y C. Expediente 056-2214, girado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que comunicara si Héctor Maldonado Bonilla estaba vinculado al trámite de alguna denuncia, queja o procedimiento de cualquier índole radicado ante esta institución. M.S. Expediente 56-2215, dirigido al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, a fin de que expresara si Héctor Maldonado Bonilla se encontraba vinculado al trámite de alguna denuncia, queja o procedimiento de cualquier índole radicado en este órgano autónomo. N. Ese expediente 56-2216, remitido al diputado presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político, declaración de procedencia y desafuero, responsabilidad de municipios para solicitar pudiera a la vista de esta comisión especial el expediente número 64 SPP JP 001/2022 al procedimiento de juicio político que tramita contra Héctor Maldonado Bonilla y a las personas por actos cometidos en ejercicio del cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. NCE expediente 056-2217, mediante el que se remitió al secretario parlamentario del Congreso Estatal un ejemplar del acuerdo que contiene el procedimiento en que se siguió en el asunto que nos ocupa, así como tantos de la cédula relativa a la convocatoria dirigida a la sociedad, que en general para formular pronunciamientos y aportar o señalar pruebas a fin de que se sirviera a publicar tales documentos. O ese expediente 56-2218, a través del que se pidió a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia Local y a la persona titular de la Contraloría del Poder Judicial del Estado enviara copias certificadas de las declaraciones patrimoniales y de interés, así como de las constancias de presentación de declaraciones fiscales del entonces magistrado Héctor Maldonado Bonilla. P. CE expediente 56-2219, por medio del cual se solicitó a la auditora superior del órgano de fiscalización superior del Congreso Estatal la revisión de copias certificadas de las declaraciones patrimoniales y de interés, así como de las constancias de presentación de las declaraciones fiscales del entonces magistrado Héctor Maldonado Bonilla. CE expediente 56-02220, en el que se requirió a la Rectoría de la Universidad de las Américas Puebla y Fundación Universidad de las Américas Puebla informara respecto que sí, Héctor Maldonado Bonilla formaba parte de la plantilla de personal o de alguna forma prestaba algún servicio laboral, profesional o de investigación a favor de la mencionada institución educativa, así como en su caso informar complementaria al respecto. R. SE expediente 056-2221, mediante el cual se pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informar, entre otros datos, si tenía registradas transferencias o depósitos de dinero entre la Universidad de las Américas Puebla y o Fundación Universidad de las Américas Puebla y Héctor Maldonado Bonilla, y en tal caso se expresaran las fechas y los importes de los movimientos respectivos. Los oficios expediente 056-2022-18 y expediente 056-2221 se formularon el día 1 de abril del año 2022 y se presentaron ante las oficinas destinatarias de las mismas fechas. Ese expediente 056-22, a través del que se solicitó a la magistrada presidenta y al secretario general, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informaran si el pleno de este tribunal otorgó autorización al licenciado Héctor Maldonado Bonilla, y en ese tiempo en su carácter de magistrado presidente de dicho ente, para acudir al llamado Primer Encuentro Latinoamericano de Resolución de Conflictos 4.0 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el mismo mes de abril del año 2019, así como información relativa al contexto de ese viaje. T. C. Expediente 056-2223, por medio del cual se requirió a la magistrada presidenta y al tesorero de ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado informaran si el licenciado Héctor Maldonado Bonilla en su momento presentó documentación comprobatoria de viáticos o gastos general derivados del viaje que realizó a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y en ese tiempo, en su calidad de presidente de dicho tribunal, durante el mes de abril del año 2019, con motivo de su asistencia y o participación en el denominado Primer Encuentro Latinoamericano de Resolución de Conflictos 4.0. U. C. Expediente 056-2224, en el que se pidió a la magistrada presidenta y el secretario general de ambos tribunales superiores de justicia del Estado informaran al pleno del tribunal otorgó autorización al licenciado Héctor Maldonado Bonilla, y en ese tiempo, en su carácter de magistrado presidente de dicho ente, para acudir a un congreso de la CONATRIP el día 11 de noviembre del año 2021 y en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como información vinculada a ese viaje.
expediente 056-2225, mediante el cual se solicitó a la magistrada presidenta y al tesorero de ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala informar si el licenciado Héctor Maldonado Bonilla en su momento presentó documentación comprobatoria de viáticos o gastos que generaron derivados del viaje que realizó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el mes de noviembre del año 2021, con motivo de su asistencia y participación en el Congreso del CONATRIP. WSE expediente 056-2226, a través del que se requirió a la magistrada presidenta y al secretario general, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, la remisión de copia certificada de las actas de sesiones del Pleno de este tribunal celebradas del día 31 de mayo del año 2019 y 13 de agosto del año 2021. XSE expediente 056-2227, en el que se pidió a la persona del titular de la Secretaría Ejecutiva y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Estatal y al tesorero del Tribunal Superior de Justicia del Estado informaran si se ha tramitado algún procedimiento de responsabilidad administrativa en relación al licenciado Héctor Maldonado Bonilla, en su caso derivado del contenido del oficio número SCJ diagonal 1487 diagonal 2019 con fecha 29 de octubre del año 2019, emitido precisamente por el secretario de Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, eventualmente y acatamiento del oficio número OFS diagonal 1578 diagonal 2019, dictado por la auditora del órgano de fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, ese expediente 056-2228, en el cual se solicitó a la magistrada presidenta del secretario general del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala si el magistrado Héctor Maldonado Bonilla, en ese tiempo, en la calidad de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, promovió algún medio de defensa en contra del acuerdo del Congreso del Estado que resolvió respecto al haber del retiro y del magistrado Felipe Navalemus, derivado que en sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia se acordó considerar que aquel acuerdo legislativo atenta contra los principios de igualdad, de progresividad, seguridad jurídica, independencia y autonomía de la judicatura. C expediente 056-2229, con el que se requirió al entonces magistrado Héctor Maldonado Bonilla informar si presentó o no las declaraciones patrimoniales de interés y fiscal, o en su caso que debían rendirse en el mes de mayo del año 2017. En esta comunicación oficial se formuló que el día 6 de abril de la anualidad anterior y se presentó el día siguiente. Inciso SE expediente 56-2230, a través del que se contestó la solicitud de información relativa al procedimiento que formó el diputado Juan Manuel Cambrón Soria el día 7 de abril de la anualidad anterior. SE expediente 056-2231, mediante el cual se comunicó al licenciado Héctor Maldonado Bonilla en su carácter de magistrado del Tribunal Superior de Justicia la vista que se le dio en el expediente integrado para su evaluación durante el día 11 de abril del año que antecede en horario de las 9 a las 17 horas. En esa comunicación oficial se dictó el día 7 y fue presentada el día 8, ambas fechas de abril del año pasado. CCSE expediente 056-2232, por medio del cual se facultó al personal de este Poder Legislativo local para realizar labores de análisis del expediente integrado durante el día sábado 9 y domingo 10, ambos del mes en curso, no obstante haber sido inhábiles. Dicho oficio se emitió y fue presentado el día 8 de abril de la anualidad que antecede. 2. En contestación a los oficios de alusión que recibió lo siguiente: por medio del correo electrónico, la respuesta del oficio número CE expediente 056-2021, emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informando que no obtuvo en aptitud de brindar la información pedida, de acuerdo con la información, por no ser el Congreso del Estado una autoridad a la que tenga el deber jurídico de proporcionarla, habiéndose recibido el día 4 de abril del año precedente. B. El oficio número 125-22 del diputado, fecha 1 y presentado el 5 de ambas fechas de abril de la anualidad del 2022, a través del cual, en contestación al diverso C expediente 056-22-2016, el diputado presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Municipios de este Poder Legislativo local, concedió autorización formalmente a la Comisión Especial que aprobó e instruyó el procedimiento para analizar la situación jurídica y evaluar del desempeño del ex servidor público aludido para constatar las actuaciones del procedimiento de juicio político radicado en el expediente número 64 SCP J01-2022 C. La comunicación oficial número 465 C22, fecha de presentada el día 6 de abril del año anterior, se dictó al Contralor del Poder Judicial del Estado en contestación al oficio C expediente 056-2022-18 D,
los oficios números FS/DOF diagonal 401/2022, así como su anexo FSC/DOF diagonal 411/2022, suscritos por el fiscal especial de combate a la corrupción en la Procuraduría General de Justicia del Estado, fechados el día 6 y presentados el día 7 de ambas fechas de abril de la anualidad, que precede con lo que respondió el diverso CE expediente 056-2211, informó que Héctor Maldonado Bonilla tiene el carácter de investigado en la carpeta de investigación número FSCT/TE3/47/2022, que se inició por la probable comisión del delito de peculado, en el entendido de que dicha indagatoria se hallaba en fase de integración. La comunicación oficial número SEC/423/2022, fecha y presentada el 7 de abril del año que antecede, dictada por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado, en el que remitió copia certificada del expediente personal del entonces magistrado Héctor Maldonado Bonilla, así como de sus informes de actividades, así indicado en el oficio número CE expediente 056-2205. El oficio número PTSJ/254-22, de fecha 7 de abril de la anualidad anterior, exhibió el mismo día, por medio del cual la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado dio contestación al diverso CE expediente 056-2218. La comunicación oficial número SUB-PJG/647/2022, fecha del día 7 de abril del año pasado y presentada el día siguiente, que suscribió la subprocuradora de operaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y sus anexos, dando contestación al oficio número CE expediente 056-2210, en el sentido de no haber encontrado alguna carpeta de investigación en la que se encontraba vinculado Héctor Maldonado Bonilla, con excepción de la mención número FETCST/T3/47/2022, en las que conocimiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el oficio número CDHT/P 189/2022, con fecha 5 y presentado el 8 de ambas fechas de abril de la anualidad precedente, dictado por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sus anexos, a fin de informar que Héctor Maldonado Bonilla no estaba vinculado a ninguna queja ni había sido señalado como autoridad correspondiente de alguna recomendación. Ello fue así en acatamiento a lo requerido en el diverso CE expediente 056-2214. Y la comunicación oficial del número CJ/430/22, fechada el 7 de abril del año, presentada el día siguiente, que fueron la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura y el Tesorero del Poder Judicial de ambos del Estado de Tlaxcala, en el que los órganos que no son titulares no obraba información de algún procedimiento de responsabilidad iniciado en contra de Héctor Maldonado Bonilla, cumplimiento así a lo pedido en el oficio número CE expediente 056-2227. El oficio número TPSJ-256-2022, de fecha 7 y presentado el 8, ambas fechas de abril del año de 2022, que asignaron la magistrada presidenta y tesorero ambos del Poder Judicial del Estado y anexos, en respuesta al diverso CE expediente 56-2225, comunicando que el magistrado Héctor Maldonado Bonilla sí presentó documentación comprobatoria de viáticos y gastos en general derivados del viaje que realizó a Guadalajara, Jalisco, en el mes de noviembre del año 2021, habiéndole entregado con anticipación un cheque por la cantidad de 20,000 pesos, 0 centavos moneda nacional. El oficio número SPTSJ/2255-22, fechado el 7 y exhibido el 8 de ambas fechas de abril del año anterior, que asignaron la magistrada presidenta y el tesorero ambos del Poder Judicial del Estado y sus anexos, en respuesta al diverso CE expediente 056-2223, comunicando que en ese tiempo el exmagistrado Héctor Maldonado Bonilla sí presentó documentación comprobatoria de viáticos, gastos en general derivados del viaje que realizó a Buenos Aires, Argentina, en el mes de abril del año 2019, habiéndosele entregado la cantidad de 45,020 pesos 70 centavos moneda nacional, por tal concepto en 3 momentos distintos y con diversos mecanismos. La comunicación oficial número OFS 1536-2022, de fecha 7 de abril de la anualidad, que antecede, presentada al día siguiente, que dictó el titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, y en sus anexos se respondió a las diversas CE expedientes 056-2213, sustancialmente en el sentido de que, con motivo de las observaciones no solventadas en la cuenta pública del Poder Judicial del Estado relativo al ejercicio fiscal del año 2018, se radicaron los expedientes de investigación administrativa número EIA 00122, EIA 00222, en los que finalmente se solventaron las observaciones que hubieran podido ser
constitutivas de faltas administrativas graves y que en las observaciones que eventualmente configurarían faltas administrativas no graves se dio vista al órgano interno de control del Poder Judicial para que procediera a investigarlas. M. El oficio número FS 1537-22, fechado el 7 y presentado el 8, ambos del mes de abril del año precedente, emitido por la Auditora Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso Local en contestación al diverso CE expediente 056-22-19, a través del cual, en esencial, su autora señaló que en aquella entidad fiscalizadora no detenta las declaraciones patrimoniales que interés ni fiscales del entonces magistrados sujeto a evaluación por haber carecido y en ese tiempo tampoco tener competencia para recibirlas. N. El oficio número 481-C 2022, de fecha 8 de abril del año que antecede, presentado el mismo día, que suscribieron la magistrada presidenta y el contralor, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en alcance a las respuestas previamente dadas al diverso número C, expediente 056-22-18, en el sentido en que las declaraciones de interés y o de conflicto de intereses han sido exigibles a partir del año 2019, por lo que no obran y en los años anteriores el servidor público a evaluar en las que de carácter fiscal no habría sido legalmente obligatoria, sino potestativas, por lo que tampoco se había recabado esa información. Ñ. La comunicación oficial número PTSJ 258-22, fechada y presentada el día 8 de abril del año pasado y sus anexos, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento de la diversa CE expediente 56-2204, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado emitió opinión con relación al desempeño del licenciado Héctor Maldonado Bonilla, con relación al cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, o el escrito del licenciado Héctor Maldonado Bonilla, en este tiempo su calidad de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fechado y presentado el 8 de abril de la anualidad que antecede, en sus anexos, a través del que rindió el informe en que fue solicitado mediante el oficio número C, expediente 56-22-008. P. El ocurso de fecha 8 de abril del año 2000 anterior, presentado el mismo día que suscribió el licenciado Héctor Maldonado Bonilla, en su carácter de presidente de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que ostentaba entonces, y sus anexos, por medio del cual rindió informe en el que fue pedido en la comunicación oficial número CE, expediente 56-22-007. Presidenta, requiero apoyo para la lectura.